Cuando empiezo a grabar, ahora se inicia. Ahora sí damos comienzo entonces a este encuentro de todas las tres comisiones en el espacio de prácticos, una práctica común en los teóricos, pero inédito para nuestro curso de verano. Hoy tenemos ya a Juan Ruoco con nosotros, nos va a presentar ahora el libro, igual Gillo lo va a presentar a Juan para que lo conozcan. Vamos a estar hablando de su último libro, El Coloso Justicialista, y lo que voy a hacer es simplemente compartir pantalla para darle contexto a Gillo para que pueda presentar a Juan y podamos también escucharlo. Nos va a presentar esta narrativa contrafáctica de lo que tanto estuvimos hablando y que, bueno, da lugar también a hacernos nuevas preguntas y hacernos las preguntas que queremos hacernos desde los prácticos. Comparto entonces, Gillo, creo que se está viendo lo que se tiene que ver, no se está viendo Discord, se está viendo la presentación. Perfecto. Bueno, estamos muy contentos de presentar a Juan Ruoco. Juan es amigo de Datos UA, amigo de la casa, es escritor, es guionista, escribió no solamente El Coloso Justicialista, que es el libro que nos va a estar contando hoy, de lo que vamos a estar hablando. El año pasado sacó un libro de cuentos llamados Autopista del Espacio, autoeditado. Es súper importante también hablar de eso, hablar de cuál es el lugar de la ciencia ficción argentina en el mundo de la editorial. No solamente escribe, trabaja en diferentes medios, colabora en Página 12, también es columnista de radio, estaba participando en Escucha Congo, también tiene tiene 2 podcasts desencriptados donde habla sobre el mundo de la descentralización, sobre la web 3.0, sobre Bitcoin, sobre criptomonedas. También, y verá que me estoy olvidando, tiene otro podcast llamado Random Podcast, donde se debate diferentes temáticas desde un lado sociotécnico, muy vinculado a la comunicación, la filosofía, los productos culturales y el consumo y todo lo que es la cultura pop. Y hace un montón de cosas. Es lo que decimos... ¿Cocina o no cocina? Sí, cocina. Cocina. Me gusta hacer pan. Y es un polímota, como decimos nosotros, así que te damos la bienvenida, el piso es tuyo para que nos cuentes acerca de tu último libro, El Coloso Justicialista, editado por Editorial Panda. Buenísimo, Guillo, muchas gracias por la presentación. Bueno, básicamente El Coloso Justicialista es una historia, como dicen ustedes, historia contrafáctica. A mí me gusta agregarle ahora una palabrita ahí, ahora que andamos en la época de las keywords. Me gusta decir también que es una especie de retroutopía, como una idea de una utopía, pero pensada primero hacia atrás para después ir hacia adelante. Todo el núcleo del libro, en realidad todo el libro empieza con una hipótesis contrafáctica, que hubiera pasado si el peronismo se hubiera defendido casi en una cuestión bélica en 1955, en el golpe de Estado conocido como la Revolución Libertadora, ¿no? Una idea que básicamente ronda siempre como la cabeza, o ronda siempre las preguntas mucho más asociadas a la política, a la sociología y demás, como, bueno, ¿qué Argentina hubiera sido si no hubiera sucedido esos hechos? Y todo lo que desencadenó, obviamente, toda la historia muy trágica de nuestro país que desencadenó ese hecho. Básicamente, el núcleo del libro no es pensar tanto quizás el aspecto político, que es el más investigado, se puede decir, en la historia del peronismo, sino pensar ciertos elementos relacionados con la tecnología, específicamente desarrollada en las primeras 2 presidencias de Perón. En específico, lo que a mí siempre me llamó mucho la atención fueron el desarrollo del IA-33 Pulqui, también conocido como Pulqui 2, que no sé si sigue estando, pero hubo un momento que estaba expuesto
en Tecnópolis, y mucho tiempo estuve expuesto en lo que es el Museo Aeronáutico en Morón, que está al lado o dentro del complejo de lo que es la base militar de Morón. Las locomotoras diseñadas, una locomotora a vapor experimental diseñada por Livio Dante Porta, a quien de alguna manera convierto en personaje también del libro, el auto justicialista y el fallido, obviamente, el fallido proyecto de Isla Huemul. Ya con estos 4 o 5 elementos, para mí había como una especie de, yo le digo, un espacio mítico de una industria peronista, tecnológica, o sea, una industria netamente argentina, que me gustaba como retomar y explorar, y jugar un poco con eso. El libro es básicamente un juego y una pregunta de qué hubiera pasado si esa industria se hubiera desarrollado y hubiera podido concretar el potencial que se vio truncado a partir de la Revolución Libertadora. Básicamente, obviamente el elemento ficcional ahí es la construcción de un proyecto secreto bajo la esfera de la Fundación Eva Perón, donde se construye un robot gigante al estilo mecha o mecha, como se suele decir, de los animes japoneses, estilo, si se quiere, Mazinger, Gundam, Evangelion y ese tipo de animación, de la que siempre fui bastante asiduo. Se crea un robot gigante, y el robot gigante es el arma que permite evitar el golpe del 55, y junto con eso, digamos, con la técnica desarrollada, con la tecnología desarrollada a partir de la construcción del Coloso, empieza una línea temporal completamente distinta a la que conocemos nosotros, que es la Argentina, digamos, la Argentina industrial, tecnológica, y gobernada obviamente por el peronismo y sus herederos durante varios años. Esa es así como una presentación, digamos, del libro. Bueno, después hay varios, qué sé yo, hay varios elementos más que van configurando esa historia, porque jugar con esta historia obviamente tenía el desafío de decir, bueno, cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo el libro va a estar dedicado a repensar cada hecho de la historia argentina, o directamente abrir una línea temporal completamente distinta, y me jugué más por esa opción, me fui por la opción de la línea temporal completamente diferente, y la primera mitad del libro está como articulada en esta historia, y la otra mitad empiezan a ser, cada capítulo en realidad es como una microhistoria que transcurre en ese universo, pero en el cual van pasando de a 100, primero de quizás a una década más adelante, 2 décadas más adelante, después 100 años, después 1000 años, hasta que la primera parte del libro se transforma también como en el sustrato mítico de lo que sucede al final del libro. Entonces termina viendo como una especie casi de un poema épico tecnológico industrial peronista, que empieza en el 55 y termina en el año, no sé, en el siglo 30, una cosa así, ya ni me acuerdo qué número de siglo usé. Obviamente ahí hay toda una subtrama que permite que todo eso se desarrolle, que tiene que ver, yo digo, con ya no un elemento de ciencia ficción, sino un elemento fantástico, que es en la muerte, al momento de la muerte del general Perón, el grupo que comanda toda esta avanzada tecnológica se queda con el cerebro de Perón, y con eso construye una supercomputadora que permite ir como midiendo o tratando de analizar las variables socioeconómicas y sociológicas del país, como para mantener siempre un equilibrio homeostático en el cual le permita al peronismo siempre ser gobierno. Bueno, y eso eventualmente empieza a tener sus propios problemas, obviamente, ¿no? Cuando ya no hay enemigos externos, empiezan a aparecer los enemigos internos, y bueno, y ahí también reintroduzco algunos elementos que son constitutivos del propio peronismo, como es las disputas internas y los problemas acerca de quién conduce, quién acompaña y demás, y todo eso obviamente en un contexto, bueno, esto de crecimiento de Argentina convertida en una potencia primero, y después en una de las primeras, o la primera nación que explora el espacio en esa línea temporal,
con todos los problemas que eso contrae, las disputas entre los terrestres y los humanos que se quedaron en la Tierra y los humanos espaciales. Bueno, nada, un montón de conflictos políticos, filosóficos y demás que traen todos estos seteos especulativos y que son propios del género y eran los que un poco me daban muchas ganas como de explorar en este texto. Buenísimo. ¿Querés, Sofi, que le hagamos? Básicamente, sí. No, seguí. Vos seguí hasta... Tenemos preguntas, pero las hacemos después. Dale, como quieran, ¿eh? Si quieren preguntar. Si no, lo único que como que quería destacar era esto, recuperar un poco la idea de lo que fue la Big Science, como se suele decir en Estados Unidos, o la ciencia grande peronista, ¿no? Los desarrollos de tecnología de la época. Bueno, ya dije, ¿no? El pulqui, las locomotoras a vapor, la locomotora a vapor de Livio Dante Porta, que supuestamente es uno de los modelos en los cuales después se inspira ingenieros japoneses para hacer el tren bala, el fallido reactor de Isla Huemul, bueno, digamos, todos esos elementos que quedaron truncos y que conforman hoy por hoy también, de alguna manera, un propio campo de investigación. Hay un montón de editoriales o por lo menos yo tengo identificadas algunas editoriales que se dedican a sacar trabajos específicos sobre elementos tecnológicos de esa época. Hay un libro muy conocido que se llama Las alas de Perón, y que cuenta básicamente cuáles son todos los proyectos aeronáuticos de la época de Perón, ya sea, obviamente, el pulqui es el más importante. Contextualizar un poco, quizás, porque por ahí yo doy por hecho que todos sabemos lo que es el pulqui. El pulqui es el primer avión a reacción, o sea, los aviones de guerra, o hasta la Segunda Guerra Mundial, eran todos aviones a hélice. La tecnología de motor de reacción, o la turbina, como conocemos hoy, todos los vuelos comerciales se hacen con aviones de turbina casi, estaba en un proceso se estaba a punto de conformar, digamos, como una nueva tecnología, justo en el periodo, los 5 o 10 años, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Los países que lograron construir sus propios motores a reacción, o sacar aviones que tengan motores a reacción, coinciden mucho con las potencias industriales de la época, y fueron países que lograron cierto nivel de desarrollo, como Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia. Argentina fue el primero latinoamericano, y uno de los primeros, creo que uno de los primeros 5 en el mundo en tener un avión que volaba a reacción. Y esa historia contada en las alas de Perón, también en lo que es una editorial que se llama Editorial Lenguaje Claro, que tiene historias justamente tanto del pulqui como de los ferrocarriles, y también de otros hitos técnico-industriales del peronismo, como el auto justicialista y demás. Toda la aparición y todo ese núcleo duro de esa tecnología, que obviamente queda trunca, es lo que en definitiva más me motiva a pensar este libro, y bueno, nada, y a pensar esta historia. Bueno, nos fuiste hablando de algunas cositas que era parte de lo que venimos trabajando y lo que vamos a seguir trabajando a lo largo de estos prácticos, es un poco el por qué lo contrafáctico, es esta idea de que apareces, ¿qué te llevó a hacer esta historia desde ese lugar? Es el que hubiera pasado, sí. Pero contanos un poquitito más cómo nació, cómo empezaste ese germen de idea, o sea, cómo se desarrolló y llegaste hasta generar un imperio justicialista en el año 3000 con un cerebro de Perón manejando que todo funcionara según lo que dice la doctrina peronista. Bueno, básicamente yo creo que el disparador es el evento de Isla Huemul, conocido como, ¿no?
lo que sucede en Isla Huemul bueno, la isla Huemul es una isla literal que está dentro del lago Nahuel Huapi, donde un científico alemán traído a la Argentina por Kurt Tank, que es el que diseña el pulqui, obviamente, y al diseñar el pulqui y hacerlo volar, se gana el favor de Perón. Trae a Ronald Richter, que supuestamente era un físico muy de avanzada, alemán, que le había prometido que iba a lograr la fusión nuclear controlada, ¿no? Hasta entonces la única manera que se había descubierto de liberar la energía del átomo era mediante la fisión, con lo cual se habían hecho las 2 bombas nucleares que terminan la Segunda Guerra Mundial, y se habían empezado los reactores de fisión, los primeros en Estados Unidos y también en la Unión Soviética. La fusión controlada para uso comercial es todavía casi es un sueño de alguna manera, aunque hoy ya existen prototipos donde funciona, sin embargo funciona, pero gasta más energía de la que produce, entonces no es comercialmente viable. Imagínense en el año 55 y en Argentina, ¿no? Bueno, Perón le da como carta blanca a Richter, y Richter, en medio de su megalomanía, decide instalarse ahí como en una isla, ¿no? Una isla en el medio de un lago en Bariloche, y ahí construye todo el tema del reactor, que obviamente nunca funcionó, nunca dio energía, pese a que en varias ocasiones Richter le aseguró a Perón que lo había logrado, que lo había conseguido, y se anunció con bombos y platillos en algunos medios afines al gobierno de esa época que se había logrado la fusión nuclear. Eso como espacio narrativo, como espacio mítico, me parece increíble. Obviamente después mucha gente que estuvo asociada a ese proyecto fue la que terminó fundando el Instituto Balseiro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y finalmente Argentina tuvo como una historia con lo nuclear súper exitosa, pero desde otra perspectiva y con muchísima más producción local. Ya la idea del lugar, el proyecto, el laboratorio, el científico el científico alemán, escapado de la Segunda Guerra, y demás, ya eran muchos elementos que, eran muchos elementos que estaban ahí y que pedían a gritos, ¿no? Una historia. De hecho, El Coloso no es la única historia que utiliza Isla Huemul como espacio narrativo. Conozco, creo que hace poco salieron algunos libros que también lo utilizan como para viajes en el tiempo, como que ya se está generando todo un mini género, si se quiere, alrededor de esa idea. Y obviamente yo siempre desde mi lado, soy un lector así como muy ávido de ciencia ficción, les conté, consumidor de todo lo que es la rama más de ciencia ficción del anime y demás, y yo empecé a ver como, bueno, digo, elementos comunes. A mí siempre me gustaron mucho las series de robots gigantes, y siempre en las series de robots gigantes hay algunos elementos, como es el laboratorio, que siempre está como el espacio donde se construye el robot, y el equipo científico-técnico que se encarga de que el robot funcione y de encontrar al conductor que maneje el robot. Después, generalmente hay un científico que es o un líder del proyecto, que es como un poco la cabeza del laboratorio. Entonces ya ahí yo tenía 2 elementos, ¿no? Tengo el laboratorio, tengo el científico, y digo, bueno, estamos ahí nomás, digo, para el robot gigante me falta como un poco el salto de fe. Y ahí fue cuando me cayó la ficha y dije, bueno, no, tiene que ser por ese lado, digo. Podemos utilizar toda la idea y toda la cuestión mítica y fallida del proyecto Huemul, y armar una historia donde, en vez de desarrollar un reactor de fusión nuclear, lo que desarrollen es un robot gigante. Esta historia se me ocurrió hace años, no sé, 2008, 2009, por ahí. Ese año llegó a mis manos un ejemplar de Perón Mediante, que es una selección de iconografía y de afiches de los primeros 2 gobiernos de Perón, que lo había editado, no me acuerdo qué editorial, pero sí sé que una de las cabezas del proyecto era Daniel Santoro,
y ahí empiezo como a ver que no solo estaban los elementos formales para construir un relato, sino que también la iconografía de la época empieza, o sea, era toda muy monumental, ¿no? Era como Argentina, todo era grande. Argentina era el granero del mundo, los trenes se acababan de nacionalizar, entonces había como un subtexto, no un subtexto, de hecho un texto bastante obvio de cómo la tecnología, o sea, la Argentina en su camino a la industrialización y a convertirse en potencia, era un ejercicio de soberanía también. Entonces ya no es solamente la tecnología en abstracto, sino que es la tecnología como ejercicio de la soberanía nacional. Y ya ahí, bueno, con todos esos elementos, digo, está al caer, hay que escribirla. Tardé, básicamente me tomé unos 12 años, no sé, 13 años para juntar todas esas piezas del rompecabezas, ponerme a escribir. La primera vez que me puse a escribir este libro es como en el año 2010, y tenía como unas, no sé, 8 versiones del primer capítulo, y bueno, nada, con el tiempo y después de haber hecho la experiencia de Autopista al Espacio y conocer a los chicos de la editorial y qué sé yo, surgió la idea de finalmente escribir la historia, y bueno, todo el 2021, mitad de 2020 y casi todo el 2021 me hice culo en silla y me dediqué a escribir. Tenemos un montón de preguntas. Muchas, yo tengo muchas y quiero que también puedan preguntar nuestros estudiantes y estudiantas. Sí. Pero un poco por ahí, ¿no? También para darles herramientas o para pensar, porque como te contábamos, también van a tener que en equipos crear narrativas contrafácticas en este ejercicio, ¿no? Un poco retroprogresivo, como vos contabas, ¿no? De repensar elementos del pasado con líneas alternativas para pensar futuros posibles. Y bueno, y en esta, como herramientas que podemos darles, ya algo mencionaste, ¿no? Porque estuviste hablando en estos 12 años que te tomó terminar esta historia, bueno, y ya nos fuiste diciendo de algunos elementos, algunos libros, algunas editoriales que fuiste siguiendo, o sea, ¿cómo fue, si podés como contarnos un poquitito breve, digamos, de este proceso de investigación? Porque en definitiva hay eso, ¿no? Mucha investigación, más allá de interés personal, que seguramente quizás conozcas que bueno, después ya te adelanto que por ahí viene también la otra pregunta, por ahí un poquito más cuestionadora, pero en este caso, ¿qué investigación hiciste? ¿Qué recuperaste? Ya nos contaste algo, también tomaste cosas de la cultura popular, ¿no? U otras historias, como para darles también herramientas para pensar sus propias narrativas. Sí, de una. Hay algo que me parece clave de cuando uno escribe historia contrafáctica, es que, bueno, básicamente uno puede agarrar cualquier hecho y convertir y hacer una historia contrafáctica partiendo de que se hubiera resuelto de la manera contraria, ¿no? Hasta, digo, desde lo más trivial. Se me fue qué sé yo, me fui a tomar el bondi, se me fue el bondi, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera agarrado? Bueno, ese día hubiera llegado al trabajo temprano, no me hubiera peleado con mi jefe, me hubiera vuelto de mal humor a mi casa y no me hubiera, no sé, peleado con mi pareja, por ejemplo. Algo que es completamente ahí de la vida cotidiana. Lo que tiene interesante de hacer historia contrafáctica sobre hechos históricos es que obviamente ahí movilizás ya imaginarios que te exceden. Y para poder hacerlo, creo que hay que, bueno, obviamente conocer la época, eso es inevitable. Entonces, uno tiene que tener un conocimiento bastante específico, si se quiere, del momento histórico que va a utilizar, y también fijarse o buscar qué elementos narrativos encajan en esa época. Por ejemplo, no sé, si uno quiere contar algo, o quiere hacer historia contrafáctica en la época del virreinato y de la colonia. Bueno, ahí no tenemos industria como teníamos en el siglo XX, no hay telecomunicaciones, pero te da la opción, qué sé yo, de hacer un ambiente por ahí más gótico, ¿no? Tenés cartas, tenés iluminación, claro, barcos, o sea, tenés problemas no sé, del correo, tenés, imagínate una noche en la Buenos Aires de
810, cómo era caminar por esas, no sé, 20, 30 manzanas que eran el centro de la ciudad, qué pasaba ahí, quiénes se juntaban, cuáles eran los ámbitos donde circulaba información, cómo era, no sé, ser periodista en esa época, digo, Mariano Moreno que escribía, o todos los conspiradores de la Junta de Gobierno. Bueno, ahí hay caldos de cultivo que para mí, narrativos, que aparecen y que son traídos por la propia época, ¿no? Y con las herramientas de la época. Por eso, para mí hay que tener como, bueno, delimitar o elegir un hecho, conocer cuáles fueron las consecuencias de ese hecho y animarse a jugar con eso, y después, bueno, tratar de ver hasta qué punto, que es todo un tema, hasta qué punto seguir, o cuán cerca, o cuán pegados, o cuán verosímiles queremos mantener ese relato respecto del devenir histórico. Yo, por ejemplo, para lo que era historia del peronismo, bueno, usé mucho, obviamente, lo que dije antes, creo que los tengo acá, los libros de Editorial Claridad. A ver si los puedo agarrar rápido y se los muestro, porque está buenísimo. Una colección. Sí, están acá. Esta es una colección que es toda como de ciencia medio popular, si se quiere. Bueno, este es específico del proyecto Huemul. Hay otro que me leí fue el de Historia del Ferrocarril en Argentina. Y bueno, este de Aventura del Pulqui. Este está muy bueno, este es cortito, está súper leíble. Obviamente porque yo tenía la fascinación con todo lo que son los tópicos de la ciencia ficción y las marcas del género. Entonces obviamente me puse a investigar para tratar de construir dentro de este relato, que es completamente ficcionado y como muy arriba, como, digamos, over the top, no sé cómo traducirlo, a veces me salen palabras en inglés. Y bueno, pero cómo hacer que dentro de eso, más o menos, haya alguna regla de verosimilitud, ¿no? O que sea dentro de todo un relato verosímil, como para que no sea cualquier cosa. Bueno, esa es otra cosa también súper importante a la hora de escribir, es como, generalmente cuando uno escribe una historia así, o una historia en general, tiene una especie de contrato de lectura con el lector, que va a aceptar las reglas de ese relato, y lo interesante es mantenerse dentro de las reglas de ese relato, ¿no? Como respetar, como de alguna manera, la regla del verosímil que uno, en esta historia que vaya a desarrollar, trata de construir y de sostener. Entonces, por más que sea una historia contrafáctica y de ciencia ficción, bueno, tiene que ser consistente, como para que la idea de no sé, de sucesión histórica alternativa se mantenga cohesionada mientras uno la escribe. No es que porque es una historia contrafáctica puede pasar cualquier cosa, puedo traer cualquier cosa de cualquier lado. En realidad uno sí lo puede hacer, pero el lector es un animal muy inteligente, y muchas veces y muchos más lectores son mucho más inteligentes que el autor. Entonces uno tiene que tener cuidado de no espantarlo, ¿no? Y de no andar cambiándole todo el tiempo las reglas por las cuales este mundo ficcional se rige. Eso es súper interesante porque, bueno, un poco lo que venimos trabajando con los teóricos es esto, como que tiene que haber una dinámica donde se mantenga. Y vos estás hablando que trabajás con fuentes verdaderas, no es que si bien creaste el imperio justicialista, volvés hacia los libros, yo sé que no lo mencionaste acá, Totalmente. pero Mundo Peronista, Mundo Atómico, como Sí, también obras, totalmente. todas estas revistas que fueron parte de lo que fue la doctrina peronista de los años 50 como condición de producción para poder generar esta obra de ciencia ficción dentro de este subgénero de sci-fi peronista que estás mencionando, que se está gestando. Totalmente, totalmente, sí. La idea bueno, las revistas que vos mencionaste, tanto Mundo Atómico como Mundo Peronista y demás, o sea, toda la producción editorial filoperonista de la época
es casi para mí son como pequeñas ventanitas al pasado, ¿no? Porque uno puede directamente leer cómo escribía o cómo cómo se apelaba al público en esa época y con temas muy específicos. En Mundo Atómico, bueno, eso queda muy claro. Cuál era el tono con el cual se hablaba de ciencia y siempre la conquista de la tecnología retratada como una conquista nacional, ¿no? Algo que es muy loco, es muy loco no, pero algo que sigue, que es un tipo de discurso que sigue persistiendo, ¿no? Digo, siempre que somos noticia, o que tenemos una noticia de tipo, pusimos un satélite nuevo, se festeja medio como casi, no sé, como, no te digo la obtención de una Copa América, pero genera un orgullo nacional. Y yo no sé si pasa en todos lados. Seguramente sí, en otros países tienen sus relaciones con la tecnología, también pueden ser así o no. Pero acá es muy claro que todo lo que sea que tenga que ver con esto, ¿no? Con, bueno, el anuncio del otro día del entendimiento con China para construir una nueva central nuclear, todos los proyectos que lidera INVAP, el Instituto Balseiro, digo, son como fuentes de orgullo que tienen que, para nosotros los argentinos, que están relacionados estrictamente con la ciencia y la tecnología, ¿no? Y eso, bueno, tiene un poco su origen en estos primeros, o si se quiere, en estas revistas de esa época que te muestran justamente eso, ¿no? Cómo se empieza a articular ese discurso y se empiezan a unir esas dos ideas, la de ciencia con soberanía. Súper interesante. También no me quiero olvidar, hay unos libros muy buenos de Diego Hurtado, también, que él hace historia de la ciencia y sociología de la ciencia, y tiene un libro específicamente de desarrollo nuclear en Argentina, y uno de historia de la tecnología, de la ciencia y la tecnología en Argentina, también un libro, hay uno que es muy cortito, está editado por Edasa, es un librazo, y mirá, yo ni me acordaba, pero porque lo tengo ya grabado en el rígido ese libro, lo tengo en el firmware, digamos, ¿no? Pero sí, ese tipo de libro para este tipo de relatos son fundamentales a la hora de hacer una investigación. Obviamente, en una investigación para un trabajo práctico no se van a leer los 5 libros de ciencia, pero por ahí un poquitito de investigación, un poquito de research, ayuda. Y Juan, agrego también por ahí una alerta que también nos hacía tener en cuenta Caro en un teórico pasado, cuál es la relación entre el autor de narrativas contrafácticas y con aquello que desea, ¿no? Porque ese orgullo nacional del que hablas, bueno, el orgullo nacional de la tecnología, de la industria argentina, como que te llevó a pensar este imperio justicialista, pero ¿qué de ese deseo propio está plasmado acá y cómo se lucha con esa imaginación para pensar en este relato plausible, ¿no? O verosímil? No, está buenísima la pregunta, está buenísima. Originalmente, obviamente, creo que el inicio del libro, el hecho de que no hubiera ocurrido la Revolución Libertadora o que hubiera sido derrotada, porque no es que no ocurrió en el libro, es que se la derrotó. Entonces, ahí hay un núcleo deseante fuerte, pero después el resto de la historia, lo que intenté es que no sea solamente una expresión de deseo de, che, miren qué linda nuestra utopía peronista, sino decir, bueno, estos son los elementos que planteo en esta primera parte del libro, vamos a ver qué pasa tratándolos de hacer que tengan una evolución medianamente coherente con sus propias reglas, ¿no? Hay un momento, o sea, ya no es que toda la historia es como una manifestación esta de un paraíso peronista, si se quiere, sino todo lo contrario, y tiene que ver con respetar tanto un poco las líneas planteadas dentro de la historia y también retomar los aspectos más complejos de la historia del peronismo, porque si no, digo, es como obviar un montón de la historia, no se puede obviar el factor lucha interna, cómo eso se desarrolló en los años 70, por ejemplo, desde la aparición de la AAA a Montoneros, bueno, ese nivel de ambigüedad dentro del peronismo y demás, que también me gustaba como incorporarlo dentro de la historia, y no hacer solamente una especie de panfleto retrofuturista
peronista, sino como, bueno, decir, vamos a darle un poco más de sustancia a esto también. Buenísimo, ¿no? También como práctica para autovigilarse en ese relato. Y última pregunta que hago yo, así les dejo espacio a las otras preguntas, pero perdón, necesitaba hacerlas, y aparte, bueno, como en el contexto de las preocupaciones que tenemos en la cátedra, en el práctico, ¿cómo mirás este lugar de la tecnología, este lugar central que le das a la tecnología, también como a la par del desarrollo bélico de alguna manera, ¿no? Como no es pura coincidencia, nosotros estamos viendo una serie que es For All Mankind, que también hace, en el marco de la Guerra Fría, una narrativa contrafáctica de donde la Guerra Fría es motor también del desarrollo tecnológico de Estados Unidos y de la Unión Soviética, por supuesto, eso ya lo conocemos de la historia. En la narrativa se profundiza, y bueno, vos también traes como este componente de ese lugar de anteponerse a un enemigo, y la industria bélica también permitiendo el desarrollo tecnológico e industrial de una nación, ¿no? Como dentro de hoy hablábamos de matrices, de paradigmas, ¿no? De cómo concebimos la tecnología también desde ese lugar. Sí, la pregunta está buenísima porque toca un tema tangencial, un tema medio central, que es justamente, ¿no? El desarrollo de la tecnología siempre, o en gran parte, está relacionado con la industria para la defensa. De hecho, los complejos tecnológicos más fuertes, sea de las potencias, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Alemania, estuvieron siempre intrínsecamente unidas a cuestiones de defensa. Y es obviamente algo que en el libro está, ¿no? No es solamente la creación, o sea, el coloso como invento y la tecnología que se crea para motorizar esto, obviamente después permea en la sociedad y hay aplicaciones civiles de esa tecnología, pero originalmente el objetivo de crear esto era como crear, medio un arma definitiva, ¿no? Obviamente era un tópico que a mí me súper interesaba escribir acerca de, para que de alguna manera, por un lado, hacer una exposición de ese tema y de lo innegable que es el vínculo entre tecnología y guerra, o entre tecnología y defensa. Y por el otro lado, después retomar posiciones quizás un poco más críticas respecto de eso. No críticas, críticas en el sentido de decir, ok, desarrollamos una industria para la defensa, es desarrollo de soberanía, pero ¿qué viene atrás de eso, ¿no? Las críticas conocidas al complejo militar industrial de Estados Unidos, que básicamente, las relaciones ya no endogámicas, sino casi indistinguibles entre el Departamento de Defensa y los contratistas de defensa, plantea todo un problema para la política y la autonomía de la política. Y son cuestiones que yo trato en el libro, y de hecho lo que va sucediendo es que como empieza a escalar eso, o sea, ese conflicto medio irresoluble, en el libro empieza a escalar y termina de alguna manera, ¿no? Obviamente no quiero spoilear, pero hay una resolución en ese sentido, y después hay trabajos muy, muy copados audiovisuales respecto de eso. Hay una serie muy cortita de los años finales de los 80, principios de los 90, de un anime que se llama Gundam. Gundam es una matriz de cómo construir una historia de robots gigantes en el espacio y demás. Y históricamente y es una historia también esto, de guerra en el espacio, e históricamente fue muy criticada por eso, ¿no? También porque como que en algunos momentos se puede volver casi en una exposición acrítica de esos tropos, esos tópicos. Y hay una serie muy cortita que se llama Gundam War in the Pocket, que está toda contada, es una historia de 8 capítulos de 20 minutos, muy cortita de ver, pero está contada, es lo de siempre, o sea, la guerra interminable entre las dos facciones humanas, con los robots y toda la bola, pero contada desde el punto de vista de un niño. Cómo ve la guerra un nene. Y nada, creo que ese tipo de materiales están buenísimos como para pensar esa lógica.
y un poco en el libro, hacia el final del libro, trato como bueno, de hacer una especie de reflexión acerca de eso, dentro de la misma narración, y tratar de agregar algo con eso. Pero bueno, siempre es es un espacio de tensión, ¿no? Bueno, ahí empiezan a aparecer las preguntas. Ahí Facu levantó la mano en el chat. Antes ahí te dejo, Facu. Luciana preguntaba por si tu orientación política tuvo que ver con el tópico que elegiste o fue solo un interés por la historia del periodo. No, sí, tuvo que ver, obviamente, la elección, pero bueno, también las orientaciones políticas por lo menos para mí, son cambiantes, ¿viste? Uno piensa algo durante cierta etapa, después empiezas a pensar otras cosas, entonces no puede ser solo eso. También hay un montón de gente un montón de gente, conozco autores que escriben mucho sobre cosas que no necesariamente comparten. De hecho, uno de los primeros libros que yo conocí como de ciencia ficción peronista se llama El Imperio de los Tecnoperones, y lo escribió un chico que no es peronista, de hecho no es gorila, ¿no? Tampoco, o sea, no es antiperonista, pero no es para nada peronista, y sin embargo usó ese sustrato bueno, eso, como material para su historia. Por las características, no es porque, digamos, no es solo por la orientación política, sino que todos los elementos que están presentes para poder desarrollar una historia de este tipo justo coinciden un poco con ese periodo histórico. Quizás tratar de hacer lo mismo con otros periodos de esa época y demás es más complicado porque había menos elementos. Pero quizás alguien también puede hacer, ¿por qué no?, un contrafáctico de qué hubiera pasado si no hubieran derrocado a Irigoyen en su segunda presidencia, y la historia seguía otro curso también, ¿por qué no? Ahí están, ahí sí. Facu, ahí te doy para que puedas Hola, hablar. buenas tardes. Ana Rocco. Yo tenía dos preguntas, y repito algunas porque se cortó la energía y ustedes hablaron todos de Bariloche. Bueno, acá se cortó. No importa la isla Huemul que está acá, el INVAP, se cortó la luz. Así que bueno, estas son las preguntas. En la primera, si piensa que el pensamiento contrafáctico siempre tendría que ser más un juego que algo tomado totalmente en serio. Esa sería la primera. Y la segunda ya medio como que la desarrolló un poco, la influencia, sobre todo en el Coloso, es algo más superficial, pero medio como que yo vi algo de Mazinger Z, Evangelion, algo ahí, y quería preguntarle si en efecto era por ahí la idea del Coloso. Repetí la primera pregunta, que estaba buenísima, me quedé pensando la respuesta y me olvidé de la pregunta. Si para usted el pensamiento contrafáctico tiene que ser tomado más como un juego o como algo totalmente en serio. Ahí va, está buenísima la pregunta. A mí me gusta la idea de pensar lo contrafáctico como una especie de una mini simulación, si se quiere, ¿no? De alguna manera, sí, es más un juego, pero es un juego con reglas. Volvemos a lo anterior. Entonces, un juego con reglas puede ser pensado como una pequeña simulación, ¿no? Nosotros partimos de una serie de cantidad de parámetros, y entre esos parámetros tenemos que construir una historia. Después, obviamente, quizás hay otra postura en la cual uno puede directamente decir, hago un contrafáctico y trato de estar lo más posiblemente apegado a la historia original, y bueno, también se puede construir así. El tema siempre es como, bueno, tomarte muy en serio. Para mí el peligro de tomarte muy en serio un contrafáctico es que siempre los contrafácticos tienen como una falla epistémica casi de origen, ¿no? Es muy difícil tomártelos demasiado en serio, porque quizás lo que vos estás viendo que hubiera pasado se acerca más a una expresión de deseo que eventualmente a algo que podría haber sucedido, porque uno está tomando como un punto en la historia y todo lo demás queda como clausurado, ¿no? Le metemos como, ¿viste? Como se suele decir, una cláusula ceteris paribus, donde todo queda igual menos el elemento que
que yo elegí. No sabemos cómo hubiera impactado el hecho de que ese elemento cambie en todo el resto de los elementos para que la historia se desarrolle de otra manera. Entonces, inevitablemente, ante ese problema, yo siempre prefiero pensarla eso como una pequeña simulación en la cual uno pone ciertas reglas y juega a partir de esas reglas. Y respecto a la segunda pregunta, sí, claramente hay una influencia de todo lo que es las historias de animación, tanto sea de animación y también de cómics japoneses, manga y anime, como ser Mazinger, Gundam, Evangelion, y también un poco tiene ahí algunos elementos de algunos juegos de miniaturas, que a mí que me gusta mucho. Hay uno que se llama Warhammer 40.000, bueno, también hay algunas influencias ahí de Warhammer escondidas en el libro. Muchas gracias. De nada. Ahí en el chat se nos suman otras. No sé si quieren abrir micrófono, Martu o Lucas. Si no las leo. Bueno, voy. ¿Cómo hiciste para trazar, pregunta Martina, la línea entre los hechos históricos y tu propia narrativa? Bueno, ahí fue fue todo medio un desafío, pero más que un desafío, pero de elección. O sea, hay un momento que tuve que elegir y decir, bueno, ¿qué hago? Me quedo reescribo todo lo que pasó después, o sea, cómo hubiera impactado en cada hecho de la misma línea histórica argentina este hecho, o a partir de la introducción del Coloso, empiezo casi una historia aparte. Y me fui para ese lado, ¿no? Es un libro que, digamos, hasta el 55 es Argentina y después ya no, o sea, y después es la Argentina que yo imaginé de alguna manera, ¿no? No es más la Argentina conocida, y las referencias a la Argentina nuestra, digamos, a la de nuestra línea temporal, son bastante escasas. Hay algunos momentos donde como tangencialmente se vuelve, pero en líneas generales es una historia completamente distinta. Yo lo hice como para tener, lo terminé eligiendo así. Fue un problema que durante mucho tiempo me frenó de escribir, de hecho. O sea, yo escribía el primer capítulo y sabía que estaba el primer capítulo escrito, y después no podía seguir porque no sabía qué hacer con el resto de la historia. Entonces, cuando decidí que lo iba a escribir el libro, dije, bueno, ok, voy a escribir algo donde tenga casi libertad total para elegir la dirección de esa historia. Y terminé haciendo eso por una cuestión de escritura, básicamente, ¿no? De decir, bueno, tengo el mayor margen de libertad posible para contar la historia que quiero contar, eligiendo este camino. Y ahí Lucas también muy hábilmente, pensando en el trabajo que ellos están haciendo, quiere preguntar si el Coloso justicialista atravesó otros medios, aparte del libro, pensando también, porque en el caso de ellos, como comunicadores, también tiene que pensar en distintos formatos, ¿no? Y de materializar su historia en distintos medios, algo que leyéndolo también me imaginaba, ¿no? Pero eso como apreciación, ¿no? Bueno, esto puede estar Netflix, esto puede estar en una serie, en una partecita, en una peli. ¿Qué te imaginas? Sí, por ahora todavía no atravesó, pero sí, de hecho, o sea, sobre todo de la primera tanda de lectores me han sugerido, mira, justo ahí en el chat ponen, Guillu pone su propio juego de rol, sí, me han dicho, claro, ahí de personajes. Exactamente, cartas, cómics, tranquilamente. A mí me pasa que como yo vengo de formación a nivel de escritura más del lado del guión, tengo como una forma medio de escribir bastante visual, ¿no? Tengo como esa deformación profesional de tratar de escribir siempre como nos enseñaban a nosotros. Nos decían, ustedes pueden escribir ustedes tienen que describir imágenes y sonidos. Esas son sus herramientas cuando escriben un guión. Entonces, algo de eso hay en el libro, y tranquilamente me lo he imaginado como algunas cosas más. Vamos a ver qué
en qué deriva y la vida propia que tenga el libro. Pero está buenísimo pensarlo en algo multimedial, más ahora con las herramientas que uno tiene a mano, que son muchas, ¿no? Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, sí, ¿Tenemos más preguntas? podemos hacer algunas preguntas más. Estela, Caro, no sé, Buenas. Vicky, ¿Puedo hacer una Martín, pregunta? ¿tienen alguna? Sí, ahí están hablando justamente. ¿Cómo va? Federico. Sí. Quería preguntarle a Juan, cómo, porque hablaba primero, bueno, entre tantas cosas, sobre la cuestión de lo verosímil, digamos, más allá de que hay modificaciones imaginarias, fantásticas, tiene que haber un contrato de lectura y que no sea cualquier cosa, digamos, que se pueda entender, que haya un verosímil, un contrato de lectura. Y lo que sucede es que uno de los temas destacados desde lo político de las dos presidencias de Perón es justamente cómo a partir del 48 empiezan las dificultades para el desarrollo del plan quinquenal. El segundo plan quinquenal, que era en esa etapa, que no llega a cumplirse por el golpe de Estado, entre otras cosas, tenía que ver con el desarrollo de la maquinaria pesada. Entonces, no lo puede hacer por la dificultad de la restricción externa, ¿no? Estancamiento agrario, restricción externa, caída de la sustitución de importaciones, caída de reserva monetaria. Ese es el contexto, y con lo cual se dificulta muchísimo el desarrollo del segundo plan quinquenal. ¿Cómo encarás este problema, que es de orden histórico y que es parte de los debates histórico-políticos, y que hace al verosímil también, porque, digamos, en ese contexto, ¿cómo hace un coloso justicialista? ¿Me explico? Está buenísima la pregunta, sí, totalmente. Obviamente tengo, para resolver ese problema agarré como dos atajos. El primero fue el desarrollo, obviamente, de una tecnología que no existió, que es el hecho de que triunfó el motor a vapor en Argentina. Entonces, Claro. y varias veces en el libro digo, al triunfar el motor a vapor, Argentina se escapa, o sea, evita la complicada geopolítica del petróleo, ¿no? Por un lado. Ese como es el primer costado. Y el segundo, en una segunda etapa, ya cuando obviamente el motor a vapor se convierte en Argentina como el motor de todo, entonces los trenes son a vapor, los autos son a vapor, y de paso aprovecho y me juego unas fichitas al steampunk ahí, y para la construcción, porque ese es el primer coloso, después hay un segundo coloso en el libro, con la Argentina industrializada, medio con su propia tecnología, medio con una sustitución de importaciones casi, no total, pero bastante amplia, desarrolla, obviamente, y acá ya es decisión, es la ventaja de escribir ficción, es eventualmente crean un reactor de fusión que funciona, y es el corazón que alimenta el segundo coloso, y ahí directamente Argentina tiene energía infinita. Entonces, medio energía infinita, pero bastante cercano a eso, y de esa manera se evita, de alguna manera, todos los problemas que ya tenía la Argentina del 48 y el 55 más acentuados. Bueno, tenemos manos levantadas, tenemos preguntas en el chat. Vicky, Caro, Enzo, ¿quién quiere tomar el micrófono y preguntar? Y después vamos con las del chat, ¿les parece? Enzo creo que estaba primero. Liz, ¿se me escucha? Genial. Recién dijiste que era como una especie de juego. Entonces, la pregunta también pensando, en esta carrera mucho nos pasa de que estamos haciendo y es como, jaja, ¿para qué quieres saber eso? Saludos. Entonces, ¿para qué te sirvió a vos escribir? O sea, como un juego, ¿no? ¿Por qué decidiste jugar a esto? ¿Qué sentís que aprendiste haciendo esto? Y por ahí, a partir de eso, tratar de adelantar algo que, bueno, en esta cursada, cada uno después de haberlo hecho se va a enterar para qué le sirvió y qué se puede hacer con una narrativa contrafáctica, que son muchas cosas, imagino, pero bueno, por ahí la palabra de alguien que ya lo hizo y que puede decir por qué decidió jugar a eso, digamos. Sí, me voy a escapar medio con una tautología. Yo, en general, juego por jugar, no juego para otra cosa, juego por el placer del juego, soy de esa línea.
creo mucho en la inmanencia del juego, ¿no? en el propio sentido inmanente de jugar, pero sí la pregunta es válida, ¿por qué elegí jugar ese juego? Está buenísima. Básicamente creo que lo que a uno le queda de esta experiencia, me parece, retomando un poco también la idea de ustedes, es la investigación. Me parece que elegir un periodo histórico, elegir las reglas del verosímil de ese periodo histórico, seleccionar el material, el mundo que uno quiere construir y demás, te da como la matriz, si se quiere, de construir de alguna manera este juego, esta simulación, dentro de tus propias reglas del verosímil, dotarla de reglas y tratar de ver, bueno, hasta dónde puedo llegar con estas reglas, ¿no? Me parece que tanto la construcción de ese dispositivo como la ejecución de ese dispositivo es un camino de aprendizaje que te deja mucho. Gracias. Caro. Últimos minutos. Sí, ¿qué tal? Yo lo que quería preguntar, Juan, es si hubo algún personaje, a ver, alguna historia más de vida o de alguna decisión, algún proceso de toma de decisión, algo como de índole de la vida de los personajes que están en juego en la novela, que te interesó explorar o que le diste más densidad. No sé, pienso en los personajes científicos, los personajes tal vez más de la sociedad, no sé, los ajedrecistas, digo, todo esto que estaba quizás en ese contexto social, si hubo algo de esos personajes que te interesó también explorar y ponerlo en juego. Sí, a mí me quedó pendiente un poco o sea, hay un personaje en realidad, me quedó pendiente un poco dentro del libro, fue algo que cuando lo terminé dije, uy, esto me quedó afuera, y sé que se nota que quedó afuera, que es un poco esa, ¿no? Como la perspectiva más de la persona común, de cómo vivió alguien común y corriente todo ese proceso. Hay un personaje con el cual lo hago eso, y justamente es un coleccionista de trenes, es un personaje que hace ferromodelismo, es un empleado público que hace ferromodelismo, ya bastante adelantado en la línea cronológica del justicialismo, de este tecnojusticialismo de alguna manera, como cerca de los años 2000, 2000 y pico, de por ahí, donde el tipo lo vive, ya directamente vive como esta especie de utopía peronista, el tipo la vive como una dictadura total. Pero no hay manera de que eso lo pueda manifestar sin que se inmole socialmente, ¿no? Porque no se puede, es medio un tabú en ese mundo. Entonces un poco exploré la vida de cómo sería un tipo así, ¿no? Un tipo como encerrado en esa historia. Y un poco me metí en esa perspectiva. Y después, bueno, nada, obviamente uno de los protagonistas es el que conduce el Coloso, Gastón Gamarra, y bueno, su vida digamos, el segundo capítulo del libro es mucho su vida en la ciudad modelo que construyen, porque no es solo un laboratorio, sino que es todo un sistemita que se armó alrededor, que se llama Ciudad Quinquenal, y que después es como el mapa en el cual se empiezan a construir todas las ciudades, o se empiezan a reformar las ciudades de Argentina, y un poco la vida de él como en su casita, yendo al laboratorio, entrenando para el robot y demás, también lo exploré un poco. Qué bueno, muchas gracias. Gracias. Hay que leer. Hay que leer ping pong para responder en un tweet, Juan, de algunas preguntas del chat. Dale. ¿Sabes que va a haber, pregunta Luciana, una secuela del Coloso? Me preguntan mucho, pero yo por ahora no. Ya estoy con otros proyectos y quizás cuando ya esté viejo y sin dinero vuelva al Coloso, ¿no? Para que se vuelvan a jugar un poco, ¿no? Y pregunta de Estela, nuestra titular también, si la idea del Coloso se encuentra enmarcada en cierto optimismo, como si hay algún optimismo tecnológico detrás. Sí, claramente. Más que nada, como yo lo veo mucho como en el optimismo nuclear de los años 50, ¿no? Como esa idea de la ciencia va a arreglar todo, la tecnología va a arreglar todo, ya está, hemos resuelto todos los problemas, no hay más enemigos, y bueno, nada, la guerra, a los 5 años la Guerra Fría, todo el problema de los arsenales de destrucción masiva, y bueno, la historia humana, ¿no? Es eso.
Pero sí, tiene como una idea esa. Empieza muy optimista y después tiene una deriva medio pesimista el libro, no sé, sobre el final, pero claramente el espíritu es ese, ¿no? Hemos dominado al átomo, hemos dominado al gran humanoide, al gran robot, ya no nos queda nada malo por delante, ¿no? Martín, ¿tu pregunta se puede responder en un tuit? Vamos a ver. Tirala y después cerramos. Pero... Por ahí sí, pero no va a ser un buen tuit, ¿no? Claro, puede ser. Che, Juan, ante todo, gracias nada, por el espacio, por contarnos el proyecto. Y dijimos que era un ejercicio retroprogresivo, ¿no? De ir para atrás para pensar para adelante. Hablamos un montón de lo retro, y yo te quiero preguntar por lo progresivo. Digamos. ¿Vos qué te imaginás que le va a pasar al que lea esta historia? ¿Qué quisieras vos que le pase al que se encuentre con esta historia, digamos, de acá en adelante? Porque ya dijiste que, bueno, parte un poco de tu formación, parte un poco de tu deseo político, parte un poco de tu postura y demás. Para adelante, ¿qué te imaginas que va a pasar o que querés que le pase al que lea esta historia? Dificilísimo responder en un tuit esto. No sé, la verdad, por un lado, no lo sé, y por el otro lado, mi intención de alguna manera es como recuperar la historia argentina como un espacio mítico y narrativo. Digo, que cualquiera se anime a ese juego. Obviamente por lo que fue nuestra historia, está muy marcada por la tragedia, ¿no? Argentina tenemos toda una cosa, obviamente, muy melancólica con el pasado, y el tango y toda esa cuestión de que siempre miramos medio de reojo hacia atrás, y el pasado es más un monstruo que algo bello o lindo y demás. Y mi idea es de alguna manera rescatarlo sin esa pátina estúpida de no, bueno, olvidemos. No es la idea de estar desmemoriado, pero sí de poder tomar ciertos elementos y animarnos a jugar con esos elementos y a convertirlos en historias, ¿no? Y reapropiarnos del pasado y de la historia desde un punto de vista, bueno, narrativo. Y que creo que ahí hay un montón para tomar. Ya incluso en los periodos trágicos de la historia, y vos lees cosas que decís, ¿cómo no se hizo una película? Digo, no sé, pensando, no sé, en hasta tomas de cuarteles por parte del ERP, que vos decís, esto es una película, se cuenta sola, ¿entendés? Digo, un comando del ERP toma un cuartel en Formosa y se toma un avión, o sea, literal, se le roban un avión para tomar un cuartel. Digo, esto es cine de superacción, ¿no? En un marco medio, obviamente, un marco trágico, pero bueno, digo, se puede como rescatar eso también, ¿no? Y jugar con eso también de alguna manera, yo creo que tiene que ver con cierta idea de desatar esos nudos también. Buenísimo, buenísimo, gracias. Un tuit medio largo, pero... Sí, es un hilo, un embole. Muchísimas gracias, Juan. Por favor, contarles a los chicos dónde pueden comprar tu libro. Dónde pueden seguir consumiendo todo lo que venís haciendo, que es un montón, muchísimo gratuito, pero también está bueno acompañar a los escritores independientes y que apuestan a géneros que están buenos. Muchas gracias, Guillu. Bueno, lo más fácil, la referencia más directa es la cuenta de Twitter, @realjuanruoco. Ahí en la bio tengo un Linktree con absolutamente todos los links a todo lo que hago, o sea que ahí ya tienen el mapa. Y el libro lo consiguen en Ediciones El Panda, que también obviamente está el link ahí en la bio de Twitter, de Instagram. Tengo el mismo @ para todas las redes, si no está es porque no tengo cuenta. Así que nada, ahí me encuentran, ahí pueden comprar este libro, los libros anteriores, los porvenir, todo. Así que nada, hacia allí se pueden dirigir. Muchas gracias por la invitación desde ya. Hermoso espacio. Muchísimas gracias por estar acá. A todos los que están, ahí Sofi dejó en el chat la cuenta de Juan, si quieren seguirlo. Después nos piden el link para el libro, y grabamos esta charla, así que después también te la estamos mandando cuando la subamos al canal de YouTube de la cátedra. Así que muchísimas gracias,
y todos los estudiantes ahora nos vemos en nuestros respectivos canales de Discord, los Zooms de María y Martín, y bueno, así que nos vemos allá en breve. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias a todos, que tengan una linda cursada.